qué es lo que necesitas entender para finalmente aprender inglés de una vez y por todas. Bien, hay ciertas cosas que necesitas entender para que aprendas inglés de una manera correcta y de una manera eficiente. Y no te voy a pedir que estudies muchísimo, no te voy a pedir que hagas cosas extraordinarias. Simplemente son cosas muy sencillas y, lo más importante, quitarnos algunas ideas que tenemos en la cabeza. Por mucho tiempo nos han dicho que el inglés es difícil, que el inglés es aburrido, que es cansado y a veces terminamos por creernos estas ideas. Generalmente pensamos que esto es así porque eh, nos dicen nuestros amigos, nuestros familiares, gente mayor, nos dice, no, inglés es dificilísimo. Y no es difícil. Todo depende cómo lo quieras aprender. Todo depende cómo lo estés aprendiendo. Por ejemplo, si te dicen, es que la gramática del inglés es horrible, es aburridísima. Puede ser aburrida y puede ser horrible si tratas de aprendértela de memoria o si te tratan de enseñar esta gramática de memoria. Si hay algún maestro que te quiere enseñar gramática de memoria, huye. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para aprender la gramática? Bien, si yo te pregunto en español, ¿sabes gramática del español? Probablemente me digas que sí. Sin embargo, si te pido que me expliques o que me des un ejemplo de una oración en pluscuamperfecto, ¿qué es lo que me dirías? Exacto. Nosotros entendemos el español porque es nuestra lengua materna. Sin embargo, no sabemos explicar la gramática. ¿Por qué? Pues porque difícilmente nos enseñaron la gramática y si nos las enseñaron fue en la escuela hace muchísimos años y no le pusimos atención. Por ejemplo, ¿cómo aprendiste español? Tú aprendiste español desde chiquito, desde bebé, en un entorno conocido, en tu contexto familiar. Pongamos que tu contexto familiar era tu mamá, tu papá, algún hermano mayor quizá y tú de bebé. ¿Qué es lo que sucedía cuando tú estabas aprendiendo español? Tu mamá, tu papá, quizá algún hermano mayor estaba en tu contexto. Y entonces lo que sucedía día a día era que tú escuchabas a tus papás, a tu familia, a la gente que estaba a tu alrededor, las escuchabas hablar en español. Obviamente tú no sabías que estabas en un proceso de aprendizaje de una lengua y tú no sabías qué es lo que estabas aprendiendo. Pero, por ejemplo, supongamos que tenías un hermano mayor y tu hermano mayor le decía a tu mamá, mamá, quiero leche. ¿Y qué es lo que sucedía? Tu mamá iba a una caja grandota, el refri, sacaba de esta caja grandota una jarra con un líquido blanco, la leche, y la servía en un cilindro de plástico o tal vez de vidrio, el vaso, y se lo daba a tu hermano. Entonces, tú relacionabas ese líquido blanco con algo que a ti te gustaba probar, algo que a ti te gustaba comer. En este caso, la leche. Y entonces te dabas cuenta que si tu hermano decía, mamá, quiero leche, la reacción de tu mamá era ir por la leche y servírsela a tu hermano. El proceso que sucedía en tu cerebro era, voy a repetir lo que dice mi hermano para obtener la leche. Y entonces tratabas de repetir lo que escuchabas que tu hermano decía para obtener la leche. Es decir, tratabas de empezar a decir algo así como, mamá, qué lolete. ¿Y qué es lo que sucedía de inmediato? Lo más probable es que tu mamá se pusiera muy contenta porque estabas empezando a hablar. Y posteriormente iba al refri, sacaba la jarra de leche, te la servía y te la daba. O la servía en una mamila y te la daba. Y tú, poco a poco, comprobabas que al decir mamá quiero leche, ibas a obtener tu leche. En ese momento, tú no te preocupabas si estabas utilizando el verbo correcto, el tiempo verbal correcto, si estabas utilizando el orden de las palabras correcto. Simplemente repetías un patrón que habías escuchado y que sabías que funcionaba. Entonces, cuando tú empezabas a aprender español, simplemente repetías patrones. Esto es exactamente lo mismo que tienes que hacer con el inglés, repetir patrones. ¿Tu mamá te explicaba la gramática del español? No, ¿verdad? A menos que tu mamá fuera maestra de español o maestra de inglés,
tal vez te podría explicar la gramática, pero de otra manera no te la explicaba. Es decir, tu mamá no te decía, si decías, por ejemplo, si cometías algún error con algún verbo o con alguna idea, por ejemplo, si decías, mamá, no cabo, ¿tu mamá venía y y te explicaba la gramática? No. Es decir, tu mamá no venía y te decía, no, utilizaste este verbo irregular de manera incorrecta. La conjugación correcta de este verbo del verbo caber es en este caso quepo. Y entonces deberías decir, mamá, no quepo, porque este verbo es un verbo irregular. Tu mamá no te decía eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía tu mamá? Tu mamá venía y te corregía. Te decía, no se dice no cabo, se dice no quepo. Y fin de la conversación. ¿Por qué tu mamá no te daba ejemplos o no te explicaba la gramática? Lo más seguro es que no lo hacía porque ella tampoco lo sabía. Y no lo sabía no por otra cosa, sino porque no es algo que todos tengamos en la cabeza de manera constante, porque es nuestra propia lengua y nos comunicamos correctamente con ella y sabemos utilizarla. No necesitamos entender cómo funciona para comunicarnos. Y sucede lo mismo con el inglés. De entrada, no necesitas saber describir la gramática, no necesitas saber cómo es que funciona la gramática, lo que necesitas saber es cómo funciona la mecánica de la gramática del inglés. Y esto se obtiene a través de la práctica constante de patrones conocidos. Si quieres que te platique muchísimo más de cómo aprender mediante esta manera, por favor escríbeme, déjame un mensaje, comparte este video para que otras personas que quieran aprender inglés sepan qué hacer y por favor sígueme, ¿ok?